En esta diapositiva nos están mostrando cómo la interacción entre entre tres factores de transcripción es una interacción cooperativa que no eh, disminuye demasiado la entropía y eso hace que se aumente la afinidad entre ellos. Aquí tenemos el factor 1 y el factor 2. Pueden interactuar y formar un dímero, pero por razones de energía libre y por razones de entropía, eh, la tendencia es a que los factores estén separados. Lo mismo pasa con los factores 1, 3 y los factores 2 y 3. Ahora, en esta reacción interactúan 1 y 2, posteriormente interactúa 3, pero 3 no forma interacciones con 1. Ya en este se forman interacciones con 1, pero no se afecta tanto la entropía como si solo interactuaran 1 y 3. Ya la interacción es una interacción cooperativa. Entonces, esto hace que aumente la afinidad entre estos tres, que en este caso son ejemplos de tres proteínas, pero podría ser el DNA interactuando con dos proteínas, que podría ser el fenómeno que se da en la interacción de dos factores de transcripción. Por eso muchos de los factores de interacción interactúan con el DNA en forma dimérica. En esta diapositiva entonces tenemos algunos mecanismos de regulación de factores de transcripción. Entonces este factor de transcripción eh, está activo. A él se le une una proteína que lo inactiva. En este caso el factor de transcripción estaría activo porque está interactuando con una proteína que hace que esté activo. Si esta proteína se separa, el factor de transcripción se inactiva. El factor de transcripción estaría activo porque está fosforilado. Si se desfosforila, entonces se inactiva. Sin estar modificado, está activo. Cuando se fosforila, se inactiva. Está activo porque está unido con un ligando que actúa como un activador alostérico. Si se separa el ligando, el factor se inactiva. El factor no está interactuando con el ligando y está activo. Si se le une el ligando, entonces el ligando puede actuar como un inhibidor alostérico y el factor se inactiva. Aquí tenemos algunos mecanismos de regulación de la expresión. Entonces, por ejemplo, eh, represión regulada por ligando. Entonces, la RNA polimerasa está activa porque no está unido el represor al operador, entonces ella puede eh, activar la transcripción. Si un ligando se une al receptor y eso hace que el, el represor aumente la afinidad por el operador, entonces el operador se une con el represor y, e inhibe la acción de la RNA polimerasa, por lo tanto apaga la transcripción. Desrepresión inducida por ligando. Entonces no hay transcripción porque la RNA polimerasa no puede transcribir porque el represor que no está unido al ligando está unido al operador. El ligando se une al represor, hace que disminuya la afinidad por el operador, se separa del operador, entonces ya se puede unir la RNA polimerasa y se activa la transcripción. Activación regulada por ligando. Entonces la transcripción está apagada porque no hay ningún activador que esté unido al promotor. Entonces hay un ligando que se une al activador y eso hace que el activador aumente la afinidad por el promotor. Al unirse al promotor, induce, aumenta la afinidad a su vez de la RNA polimerasa y hace que se inicie la transcripción. Desactivación inducida por ligando. Entonces el activador está unido al promotor sin necesidad de ligando y eso está haciendo que aumente la afinidad o la actividad de la RNA polimerasa y la transcripción esté activa. Si se une el ligando al activador, hace que el activador disminuya la afinidad por el promotor y al disminuir la actividad por el promotor deja de hacer el efecto positivo sobre la RNA polimerasa 2. Este es otro ejemplo en eran ejemplos en procariotas. Este también es un ejemplo en procariotas donde hay unas secuencias que actúan en cis a las cuales se puede unir una proteína que es la proteína CI. Entonces, la unión de esa proteína CI va a producir un efecto sobre dos promotores, un promotor PRM y un promotor PR. Entonces, en este caso,
factor de transcripción que se une a dos de la secuencia en cis en forma dimérica. Aquí hay un monómero y aquí hay un dímero. Aquí hay otro monómero y aquí hay un dímero. Entonces, este factor de transcripción está actuando como un activador para el promotor PRM, pero está actuando como un represor para el promotor PR. Entonces, la actividad también depende del contexto en el cual se encuentre el represor con relación a los promotores. En esta parte de la diapositiva, entonces, nos están mostrando unos circuitos autorregulatorios. Entonces aquí eh, está el gen que codifica para un represor y cuando ese represor se sintetiza en altísimas cantidades, el mismo represor se une con su promotor e inhibe la expresión del mismo represor. Entonces aquí tenemos que se inicia con diferentes cantidades de una cantidad muy alta de represor, eh, empieza a inhibir su expresión y la expresión baja hasta cierta cantidad. Si se empieza con una cantidad menor, igual empieza a disminuir la cantidad de represor hasta que llega a una misma cantidad. Si se empieza con una cantidad muy baja de represor, entonces el represor se sintetiza hasta que llega a una determinada cantidad. En este caso es un circuito en el cual eh, un, un gen que codifica para un activador, el activador cuando se va sintetizando va uniéndose a su promotor y va induciendo la síntesis de mucho más activador. Entonces se arranca con una cantidad muy baja de activador en la medida en que se va incrementando la síntesis de activador, va ejerciendo un efecto positivo sobre su propia síntesis y la concentración se va a incrementando a niveles muy elevados hasta llegar a un máximo nivel de expresión